Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio del semillero. Realmente los felicito por todo el esfuerzo que han puesto en este primer entrenamiento. Vamos a meterle más ánimo a las próximas actividades que vamos a continuar, pero fueron muy buenos resultados y en este momento vamos a ponerle todo el empeño a lo que continúa. Bueno, referente a estos ejercicios que tratamos en este primer entrenamiento, refieren a los primeros temas que vemos en la teoría. Son temas básicos como los son ciclos, estructuras repetitivas, estructuras de decisión y varias cositas así aplicadas a la lógica. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a analizar a detalle algunos ejercicios para las personas que estuvieron un poco atoradas en algunas soluciones o quisieran ver otras diferentes lógicas a aplicar en los ejercicios. Como ustedes saben, son diferentes lógicas que tenemos todos la podemos aplicar de una forma distinta e incluso llegar a la misma solución. ¿Listo? Entonces, bueno, en este momento también les quiero mencionar varias cositas que son muy importantes en el momento de lanzar los ejercicios. Y es que pasa que varios de ellos tuvieron la parte de la estructura decimal, los puntos decimales que tendrían tener exactamente. Entonces, varias personas se pueden confundir con esto y es normal. Sin embargo, hacerlo varias veces repetitivamente, perdón, se vuelve muy monótono y uno se lo va grabando en la cabeza como tal. Pero, por ejemplo, yo hago, utilizo el método de la clase Decimal Format para hacer esta gestión. Se pueden hacer a través de muchas herramientas, varias opciones en los programas, pero yo en lo personal utilizo la clase Decimal Format de este código import java.util.decimal format. Precisamente hago este código para llegar con mayor exactitud, no tener como esas pérdidas que digamos Replit no me lo esté leyendo o pase un error en la librería, alguna cuestión. eh, Prefiero usar decimal format. Listo, entonces como saben, son tres líneas básicas que usamos con el decimal format: hacer la instancia de la clase, decimal format más el nombre, siempre yo uso formato como nombre del objeto, new decimal format, y tener eh, el formato como tal, la cantidad de números decimales que necesita tener nuestra variable, ¿cierto? Entonces ponemos siempre este numeral punto y la cantidad de ceros que van a representar los decimales que va a tener nuestra variable. Podemos poner uno, 2 si queremos un decimal, 2 si queremos dos decimales, 3 si queremos tres decimales y así sucesivamente. Listo. Normalmente hemos trabajado con dos decimales. De igual forma, en varios ejercicios utilizamos otros distintos, entonces esto se cambia dependiendo el contexto que nos pide el ejercicio. Listo. Y ya para utilizarlo dentro de la variable, hacemos esta gestión. Formato, que fue el nombre del objeto, y la clase interna que se llama format, entre paréntesis la variable que vamos a usar. Listo, con el puntico. Esto lo hacemos más que todo para en el momento de imprimir. Entonces sería system.out.println. Ponemos acá los paréntesis y esta sería más que todo como la opción, estas tres líneas que vamos a usar en nuestros códigos. Pasa lo mismo que en la parte del escáner, siempre vamos a tener el import java.util.scanner. Tenemos que crear la instancia
scanner igual a new scanner de system.in. Correcto. Recuerden que este acá es el nombre, ustedes lo pueden poner como lo deseen. Yo siempre coloco ese, le pueden poner a esta parte leer o teclado o entrada, como lo quieran hacer, ya es a cuestión de cada programador. Como les mencioné, yo siempre hago SC y así lo voy a dejar. Ya entonces en el momento de leer una variable, no sé, tipo entera, int a igual a sc punto next int punto y coma, que la variable no es entera sino que es doble. Entonces venimos acá y ya no es next int sino next double, que no es un next null sino un string, sería next line y acá sería string. Ya eso va a variar siempre dependiendo del tipo de variable que estamos utilizando. Normalmente estamos usando int tipo entero, entonces acá iría int. Pero esto es lo que hemos replicado en nuestros códigos. Listo. Entonces va a ser un poco repetitivo, esto lo vamos a ver muy constantemente, entonces para que lo tengamos presente. ¿Qué pasa? El primer ejercicio, por ejemplo, nos hacía un promedio. Sin embargo, esos promedios tenía un orden y un peso distinto de cada uno. La primera entrada iba a tener un peso de 2, o sea, un 20%. La segunda entrada un peso del 30% y la tercera entrada un peso del 50%. Entonces, ¿qué pasa? Con estas opciones necesitamos hacer el cálculo exacto de ese total, ¿cierto? Esa media o ese promedio de nuestro ejercicio. Mi lógica, como la apliqué, ok, bueno, acá hay algo que resaltar y precisamente la salida nos está mostrando en los casos de prueba que tenemos solo un decimal. Entonces esto también lo tenemos que ajustar a nuestro programa. Tenemos acá la parte de importar el escáner, importar la librería del decimal format, nuestro cuerpo, nuestra clase, nuestro cuerpo y hacer las instancias de estos objetos. Como les mencioné, como tenemos solo un decimal en nuestro ejercicio, solo vamos a poner un 0 acá. Esto corresponde a los números que hay delante de él y los decimales con los que va a contar. Entonces, bueno, definimos las variables, las tres variables A, B y C tipo double y las vamos a leer en nuestro programa, al igual que creamos una variable media, de una vez la inicialicé en 0.0 y hacemos este tratamiento de los datos, que la primera variable pesa un 20%, es decir, un 0.2, la tercera un 0.3 y la segunda 0.3 y la tercera 0.5. Y hacemos la impresión de este programa, de este ejercicio, junto con su mensaje respectivo. Recuerden que el, el juez va también a evaluar la margen de presentación de los ejercicios, junto con la opción para imprimir con el formato decimal que le acaba de decir al programa, es decir, con 1, ¿cierto? Podemos hacer las pruebas entonces para correr el código. Vamos a poner a ejecutar. Tenemos acá entonces la opción 5.0, 6.0 y 7.0. Tenemos la media 6.3. Estos espacios son muy importantes para el ejercicio y evidentemente vamos a identificar de que está aprobado. Es instante, listo. Vamos a pasar entonces al segundo. El segundo es un subtotal, un total, perdón, de la cantidad de artículos con su respectivo precio y el mensaje indicado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Identificamos también tenemos dos decimales en nuestras salidas, por lo que vamos a hacer también ese ajuste o incluir ese código dentro de nuestro ejercicio.
Entonces, precisamente importamos las librerías y hacemos las instancias de las clases. En este caso ya tenemos dos decimales, los ajustamos ahí. Yo creé una variable tipo double llamada resultado. Este resultado va a ser un acumulador que va a ser precisamente en un ciclo. Voy a leer las dos primeras variables que corresponden a números enteros, es decir, estas dos de acá, y una tercera que es tipo double. ¿Cierto? La leo y hago el acumulador precisamente dentro del ciclo, que corresponde a la multiplicación de la cantidad de artículos por el precio unitario. Y para tener un ajuste más preciso, lo multiplico por 1.0. Esto no va a afectar el resultado, pero es más que todo para que no vaya a haber alguna falencia dentro de nuestro código. ¿Listo? Y hacemos la impresión respectiva con el mensaje que nos indica la plataforma, el ejercicio, perdón, y la forma de imprimir el ejercicio con su formato decimal. Listo. Pasamos al tercero. El tercero es una esfera, hacer el cálculo de la esfera con su respectiva fórmula. 4 tercios, es decir, 4 dividido 3 por pi. Pi tiene un valor de 3.1415,9 por el radio al cubo. Es decir, este radio es el único dato que nosotros necesitamos leer y hacer toda la gestión del proceso. Identificamos que en estos ejercicios también tenemos tres decimales, entonces eso lo tenemos que usar dentro de nuestro programa, por lo cual en este momento incluí las dos librerías que veníamos trabajando y esta tercera referida a la librería mat, que nos va a permitir hacer el exponente de el radio. ¿Listo? Entonces se creó las instancias, leímos la variable por teclado tipo entero, creamos una variable tipo double donde hacemos todo este proceso, 4 tercios precisamente para que tenga la precisión decimal y que pueda reconocer estos decimales en vez de 3 cerrado, reconocerlo en el programa como 3.0 por el valor de pi que nos indica y hacer la operación matemática, es decir, el exponente del radio elevado a la 3 pi. Java nos ayuda con esta gestión precisamente haciendo la importación de la librería. Listo. Entonces ya lo único que nos resta es imprimir el mensaje con su respectiva variable y el formato indicado con 3 decimales. Pasamos al cuarto. Este es un cálculo del combustible gastado. Tenemos un dato de kilómetros por hora. Perdón, la primera variable corresponde a las horas que dura un viaje y la segunda los kilómetros por hora, que es la velocidad promedio a la que lleva el carro. Y tenemos que descubrir cuántos litros del combustible se tuvieron que usar para llegar a su final, a su destino, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Listo. Precisamente identificamos que tenemos solo 3 decimales, entonces lo ajustamos dentro del código, importamos nuestras librerías, hacemos las instancias y hacemos el cálculo de los kilómetros, que vamos a hacer eh, la multiplicación de las horas que se demoró por la velocidad promedio. ¿Esto qué quiere decir? En este momento los kilómetros van a quedar en formato kilómetro porque eliminamos la hora dentro de esta operación. Listo, entonces con kilómetros ya nos procedemos a hacer la conversión, a hacer el proceso, porque el ejercicio mismo nos indica que un auto que hace 12.000 kilómetros por litro, ¿cierto? Entonces, como tenemos esta conversión o simplificar los kilómetros para que únicamente nos queden en unidades de litros, lo tendríamos que dividir y esto nos arroja el resultado.
Chicos, como ven, eso es muy repetitivo. La parte de estas líneas de código siempre van a ser la misma dentro de la sintaxis del ejercicio, si lo requiere, obviamente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Uno a medida que va practicando, lo va cogiendo el tiro y lo va implementando en sus ejercicios. Y eso es muy bueno para ir despegando en la parte de la programación. ¿Listo? Este ejercicio es muy sencillo. Me refiere a saber primero cuál es el artículo que se está comprando y cuántas unidades se están comprando de ese artículo, porque ya tenemos los precios predefinidos, entonces tenemos que mostrar el total de estos. ¿Listo? Entonces recordemos, el primero es el código y el segundo es la cantidad de artículos. En este caso hice un ciclo anidado, un if anidado, perdón, con estas validaciones, teniendo una variable costo para identificarla después y hacer todas estas preguntas si la primera corresponde al código respectivo con su respectivo precio y hacer el cálculo del subtotal dentro de el formato que deseamos con dos decimales. Procedemos al sexto ejercicio. Refiere a los múltiplos entre dos números y acá tenemos que tener muy en cuenta algo, y es que en mi lógica implementé preguntar si el primer número es mayor que el segundo, y saber esto, para saber si son múltiplos o no, recurrimos a la opción del modular. Pero ¿qué pasa? Al hacer el modular de A entre B o de B entre A, precisamente si uno es mayor que el otro, para saber cómo podemos proceder dentro de la estructura, para saber cuál es múltiplo, cuál es no, ¿cierto? Porque podemos eh, identificar si hacemos esta parte 6 y 24 y nada más tenemos esta validación, es decir que eh, solo hacemos esta parte del código, saber si son múltiplos o no. El 24 no va a tener residuo modular entre 6. Entonces, precisamente por eso vamos a hacer esas respectivas validaciones, estas respectivas preguntas, para que nuestro código pueda llegar a la respuesta correcta. ¿Listo? Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. Este es un juego y precisamente tenemos que encontrar la fórmula para saber cuántas horas jugó. Entonces, ¿qué pasa? Como nos dice que comienza en un día y termina en el otro, tenemos que identificar cuál es mayor y cuál es menor dentro de las dos opciones. Nos dicen que la primera entrada refiere al inicio del evento y la segunda al final del evento. Entonces, precisamente es esto. Si el primero es mayor que el segundo, mayor o igual que el segundo, tenemos que hacer la fórmula precisamente porque ya es a otro día. ¿Cierto? Ya estamos hablando de que terminó al siguiente día. Entonces podemos hacer la resta de 24 horas que dura un día menos el primer dato, o sea, es decir, la hora de entrada más la hora de salida o la hora final del evento. Llegado el caso de que B sea mayor, B sea el mayor, simplemente podemos hacer la resta entre estas variables y ya tendríamos nuestro ejercicio. Acá por parte de este esquema, literal, estamos haciendo las preguntas que nos diga cuál es el destino respectivo por el código que ingresamos. ¿Listo? Entonces, simplemente nos dice que si no encuentra ningún código, si encuentra uno que no esté en la tabla, le diga DDD no encontrado. Significa DDD nada castrado, castrado en portugués. Entonces, yo hice una estructura switch case, precisamente para si encontraba ese número, imprimir el mensaje y terminar el ciclo. Primera y terminar y llegaba el caso de que no,
tuviera un default y mostrar el mensaje que no fue encontrado, ¿cierto? Prácticamente así van siendo todos los ejercicios. Tenemos acá el cuadrado de un par. Nos dice que nos ingresa un valor y tenemos que llegar a mostrar los exponentes cuadrados de ese número, de todos los números, hasta ese número que sean pares, ¿cierto? Entonces lo mostramos acá, ingresamos el 6, entonces vamos a mostrar el 2, el 4 y el 6 y el resultado, ¿cierto? Entonces muy fácil, lo hacemos con un ciclo for, o bueno, yo lo hice con un ciclo for, agregamos las librerías, acá tenemos mat para la parte de la potencia, el exponente, y leemos el número que necesitamos en nuestro ejercicio, creé una variable de tipo double para la respuesta que vamos a hacer y esa respuesta es donde va a tener el formato, la, la operación de la potencia, ¿cierto? El ciclo empieza en uno porque son números pares, entonces como sabemos que el ejercicio va del cero, o bueno, los ciclos empiezan en cero, pero realmente cuentan como la primera pasada. Entonces, por eso, el cero es la primera, el uno es la segunda, entonces ahí empieza a contar los números pares y que vayan de dos en dos hasta llegar un número antes del valor ingresado. ¿Listo? Y imprimimos entonces eh, nuestro mensaje tal cual como nos los pide con el formato respectivo. Y así sucesivamente, chicos, eso se va volviendo un poco repetitivo, un poco práctico también, precisamente para empezar a organizar esas cuestiones de la lógica y implementarlas en nuestros ejercicios. Es cuestión de mucha práctica, chicos. Eh, yo sé que a veces podemos estar un poco estancados con desarrollando los ejercicios, no sabemos cómo continuar, se nos borra el cassette, pero es de cuestión de calmarnos, respirar, a veces tomar un descanso nos ayuda mucho para encontrar una solución más práctica y más recursiva, que también tenemos que mirar la cuestión de las líneas de código, que podemos pensar, que no podemos hacer y así sucesivamente. Entonces, chicos, los felicito porque estuvieron muy activos en el contest, estuvieron practicando bastante y espero que pueda continuar así. De igual forma, recuerden que si tienen algunas dudas nos pueden comunicar a través del correo e incluso nosotros ya hemos compartido nuestros números de celular para que se puedan contactar con nosotros. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien. Estamos en contacto.